Hola familia, bienvenidos a Mamá y Doctora. Les cuento que hace muy poquito tiempo me di cuenta que ya vamos a ser 20.000 personas en este canal y por eso creo que ha llegado el momento de abrirles un poco mi corazón y he querido venir a contarles una parte de mi vida, un momento de mi vida que ha sido bastante doloroso, pero sé que puede ser muy útil para muchas personas. Y es que precisamente hoy 29 de junio, hace un año, tuve una pérdida. Perdí a mi tercer bebé, yo soy mamá de 2 y hace un año tuve que enfrentar la pérdida por un aborto espontáneo de mi tercer embarazo. Y sé que es un duelo que se vive en mucha soledad, es un duelo que se vive de manera muy silenciosa y muchas veces sin que nadie lo note o que muchas personas probablemente llegarán a no enterarse nunca de que tuvimos que enfrentar eso, sobre todo si era un embarazo que estaba apenas empezando, porque no alcanzamos a contar la noticia y bueno, luego tuvimos la pérdida, entonces ya como que bueno, ya para qué les contamos. Por eso he querido venir a compartir con ustedes 3 cosas que a mí me sirvieron muchísimo, que para mí fueron de gran utilidad y creo que ya después de un año siento que he sanado la herida. No significa que haya olvidado a mi bebé, porque para mí yo sigo teniendo 3 hijos, 2 vivos y 1 ya fallecido, y ya siento que he sanado un poco esa herida porque ya puedo recordar ese momento con amor y con la felicidad que me produce saber que sigo teniendo un tercer hijo aunque ya no esté conmigo. Y creo que esas 3 cosas pueden ser muy útiles si alguna mamita que esté pasando por esta misma situación llegara a ver este video, porque no es tan fácil encontrar información o datos o consejos o ayuda para una situación como estas, porque lastimosamente se ha minimizado el duelo de los abortos espontáneos, de las muertes perinatales, de aquellas muertes que suceden durante el embarazo, porque muchas veces escuchamos frases como, bueno, eres muy joven y ya tendrás otro embarazo, o bueno, pero ya tenías otros hijos. Entonces son cosas que no ayudan mucho y como lo decía al principio, es un duelo que se vive en mucha soledad, mucho silencio. Las mamitas muchas veces simplemente guardamos todo en el interior y llevamos ese dolor sin que nadie lo sepa. Entonces creo que es muy importante si yo sé qué cosas me ayudaron a superar este dolor, compartirlo con aquellas personas que pudieran estarlo necesitando. Bueno, lo primero que quiero contarles es brevemente qué fue lo que me pasó, cómo fue lo sucedido, para que nos ubiquemos un poquito en el contexto. Yo tengo 2 bebés y en mayo del año pasado, en mayo del 2023, nos enteramos de que estábamos embarazados y bueno, empezamos el embarazo pues con toda la ilusión, con todo lo que eso genera, pues un nuevo hermanito. Bueno, a las pocas semanas nos dimos cuenta de que algo no estaba bien y fue pues porque presenté un manchado de color cafecito y pues eso es una amenaza de aborto aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces bueno, hicimos pues todo lo que teníamos que hacer, pero a las pocas semanas esperando pues que eso desapareciera, porque bueno, hay algunas cosas que se hacen cuando diagnosticamos una amenaza de aborto, pero no necesariamente para evitar que suceda, porque si tiene que suceder un aborto espontáneo, sucederá aunque se haga lo que se haga. Y si el embarazo puede seguir su curso, hagamos o no hagamos, pues el embarazo continuará. O sea, lo que quiero decir con esto es que no hay un tratamiento que se pueda utilizar cuando hay una amenaza de aborto para evitar que suceda. Si el embarazo viene mal, el aborto tendrá que darse, aunque te pongas la progesterona o no te la pongas, aunque te la tomes, bueno, en fin, sea lo que sea que se haga, si el aborto tiene que suceder, sucederá, será inevitable. Bueno, entonces pasaron unas semanitas y reapareció nuevamente el sangrado, pero ya era mucho más intenso, abundante, de color rojo, de sangre fresca. Y bueno, estábamos en otra ciudad, entonces bueno, tuvimos que ir a urgencias, buscar el convenio para que me pudieran atender y bueno, se hizo pues todo lo que se tenía que hacer. Estábamos muy angustiados, aún guardando la esperanza pues de que no se estuviera dando, pues de que no se estuviera concretando lo que estábamos sospechando, pero bueno, lastimosamente ya el aborto estaba sucediendo, nos confirmaron que era un aborto en curso y bueno, pues tocaba esperar, porque eso no es algo que sucede en 5 o 10 minutos, eso es un proceso y al cuerpo pues le toma su tiempo
terminar el aborto. Y pues eso incluye también dolor físico, porque hay un cólico, un dolor abdominal bastante fuerte, y eso tiene que suceder. Y bueno, pero ya después pues de la confirmación del aborto, ya después de que cesa el sangrado, ya después de que no hay dolor, queda lo que queda después de toda pérdida, queda como un vacío, queda un silencio. Y bueno, es un proceso bastante difícil, porque lastimosamente las pérdidas perinatales, o más específicamente hablando de las pérdidas que suceden durante las primeras semanas de los embarazos, que son los abortos espontáneos que suceden antes de las 20 semanas del embarazo, se han minimizado, se han pormenorizado, por decirlo así, porque solemos pensar que es una mujer en edad fértil que puede volver a quedar embarazada y ya, y no pasó nada. O podemos decir, no, pero pues que ya tú tenías más hijos, entonces bueno, tienes a tus otros hijos ahí, pues con eso te consuelas. No, o sea, lastimosamente pues yo me vine a dar cuenta de todo esto, aunque soy médico, y vi casos pues de abortos antes. Uno se viene a dar cuenta de esto pues cuando lo vive, ¿no? Como todo en la vida. Pero, y precisamente por eso considero que es importante pues compartir esto con algunas mujeres que pudieran estar atravesando por lo mismo, porque es un duelo que hasta hace poquito se está visibilizando. Anteriormente, la mayoría de las mujeres tenían que enfrentar su pérdida en silencio y en soledad, porque sobre todo si es un embarazo temprano, no alcanzamos a contarle a muchas personas que estamos embarazados. Entonces luego tenemos la pérdida y luego ya como que ya, ¿para qué te voy a contar que estaba embarazada si ya no lo estoy, ya perdí mi bebé? Entonces pues preferimos simplemente guardar silencio y esperar a que el tiempo pase. Entonces bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un proceso. Efectivamente es una pérdida, al igual que si falleciera un ser querido, al igual que si falleciera un pariente o un familiar muy cercano, es una pérdida. Y tiene su dolor y tiene sus fases como cualquier otro duelo, ¿no? Entonces es algo que no va a sanar en la primera semana, es algo que no va a sanar tampoco en el primer mes. Entonces hay que llenarse de muchísima, pero muchísima paciencia. Los primeros días, la primera semana, son los momentos más duros, porque por supuesto el dolor está ahí vivo, y apenitas estaremos siendo conscientes de que sucedió y de que tenemos que enfrentarlo. Ya, no hay otra opción. Entonces bueno, lo primero y lo más importante es eso. Y dentro de ese proceso vamos a pasar por las fases de culpa, vamos a pasar por las fases de rabia, vamos a pasar por la frustración, vamos a estar pensando si yo hubiera, si no hubiera, si me hubiera tomado esto, si me hubiera tomado aquello. Bueno, vamos a empezar a pensar mil cosas que pudieron haber pasado para que el aborto no sucediera. Entonces, como lo decía al principio, la mayoría de las veces cuando el aborto tiene que suceder, sucederá. Le pongas lo que le pongas, o le hagas lo que le hagas, o te pongas donde te subas, donde te bajes, o sea, no habrá nada que pueda impedirlo. En algunos casos existe un mayor riesgo, por supuesto. Hay algunas condiciones que aumentan el riesgo de que un embarazo pueda terminar en un aborto espontáneo. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, obesidad materna, enfermedades previas. Bueno, hay muchas condiciones que aumentan el riesgo, pero hay otros casos, como en el mío, donde no hay ningún factor de riesgo, donde uno dice, bueno, no hay nada que pueda poner en peligro el embarazo, no habría nada, ninguna razón que pueda justificar que este embarazo termine en un aborto espontáneo, pero pasa. Entonces, dentro de ese proceso de culpa, tienes que saber que no es tu culpa. O sea, muchas veces el embarazo venía mal desde el momento de la concepción, algo no sucedió como tenía que suceder, y aunque todo parezca que va bien, de repente el embarazo no puede continuar porque faltó algo y el cuerpo lo detecta y sucede el aborto. Es como si el embarazo llegara hasta cierto punto y ya no puede continuar porque faltó algo y se suspende y se tiene que terminar. Entonces, bueno, no es normal que te culpes,
pero bueno, hay que tener un poco de empatía con nosotras mismas y sobre todo compasión, más que empatía, compasión con nosotras mismas, porque no es nuestra culpa. Y es normal, porque en medio del dolor tenemos que encontrar un porqué que justifique eso que sucedió. Y lo más fácil es decir, fue mi culpa, ¿no? Pero bueno, ya pasarás esa fase y te darás cuenta y podrás mirarte con amor y pensar, no fue mi culpa, y abrazar ese dolor, que es precisamente lo que buscamos cuando estamos tratando de sanar una herida. No es olvidarlo, sino abrazar ese dolor y verlo con otros ojos, darnos cuenta de que no tiene por qué generarnos un sufrimiento ese dolor. Bueno, lo segundo es el apoyo. El apoyo para mí fue fundamental. En la clínica donde me atendieron, donde sucedió el aborto, afortunadamente contaba con un grupo de duelo perinatal, y es un grupo que estaba siendo acompañado, bueno, está, porque todavía existe, está siendo acompañado por una psicóloga, y darme cuenta de que habían muchas otras mujeres pasando por lo mismo fue fundamental, ¿no? Si no es tu caso, si de pronto no cuentas con un grupo de duelo perinatal, hay muchos blogs de maternidad en internet, en Google puedes buscar grupos de duelo perinatal o cómo superar un aborto espontáneo. Vas a encontrar muchos blogs sobre maternidad donde habrán grupos donde puedes darte cuenta, leer mensajes de muchas otras mujeres y ver que están pasando por lo mismo o por situaciones muchísimo más dolorosas. Y no significa que el dolor de los demás nos consuele, ¿no? Sino es darnos cuenta de que no estamos solas en este proceso, porque lo que les decía, es un duelo que se vive en silencio. O sea, es como que el mundo sigue y ya, el mundo sigue y nadie se dio cuenta y pasó y lo tengo que superar y ya, entonces mejor me quedo callada. Entonces poder acompañarnos de esas personas que están viviendo por lo mismo y escuchar como que mira, a mí me sirvió este libro, o yo escuché esta charla, o yo hice esto me sirvió. Entonces es como que tomarse de la mano de las demás personas para poder seguir caminando, ¿no? Porque es bastante difícil. Bueno, lo tercero, bueno, si eres una persona espiritual, si eres católico sobre todo, pues a mí especialmente la advocación de la Virgen Dolorosa, de los 7 dolores de la Virgen, bueno, yo la conocía, pero pues no había profundizado hasta ese momento, hasta el momento en el que viví el aborto espontáneo, y ahí empecé a mirar un poquito más, como conocer los 7 dolores de la Virgen. Y bueno, María fue mamá y perdió un hijo, ¿no? Perdió un hijo, y empezar a mirar cada uno de esos dolores y descubrir que había una manera de poder vivir ese dolor sin tener que seguir sintiendo lo del principio, ¿no? La rabia, la frustración, ese vacío. Poder darle un sentido a ese sufrimiento fue fundamental. O sea, esa fue, yo creo que una de las cosas que más me ayudó, porque ver mi dolor reflejado en María fue como un aliento, ¿no? O sea, fue como una esperanza, como cuando tú dices sí se puede mirar con otra perspectiva esto que parece tan triste, ¿no? Y bueno, si no lo conocen, pues les voy a dejar de todos modos en la cajita de la descripción la información sobre la Virgen Dolorosa, los 7 dolores de la Virgen, porque todas estas cosas son importantes para poder sanar. Y cuando hablamos de sanar, no significa olvidar, no significa decir no, nunca pasó, no, ya yo no me acuerdo de eso, porque para mí pues yo sigo teniendo 3 hijos, ¿no? 2 vivos y 1 fallecido, pero es como utilizar ese dolor y ese sufrimiento para entender que hay una razón. O sea, ya sea por ejemplo que tú puedas apoyar a alguien más, que tú puedas entender el sufrimiento, no por una pérdida, pero el sufrimiento de otra persona, porque tú ya viviste un sufrimiento, viviste un dolor, y poder mirar con amor esa herida, ¿no? Porque pues para mí mi hijo sigue existiendo
y yo me acuerdo y le hablo y bueno, contarle por ejemplo a los niños, ellos saben, mis hijos saben que tenían un hermanito y bueno, o sea, no hablo de sanar como dejar en el olvido, porque caemos en el error, por ejemplo, también de desechar las cosas, de pedirle a alguien, no sé, que se lleve lo que habíamos comprado. Y bueno, todo eso lo hacemos como tratando de encontrar un alivio. Pero podemos llegar a ver con amor ese sufrimiento, podemos llegar a ver ese dolor tan grande con una mirada bonita, acordarnos y sonreír, porque es algo pues que nos llena, ¿no? A mí por lo menos pues me llena acordarme de mi bebé y sabré, y bueno, yo creo en la vida eterna y pues en algún momento tendré que encontrarme con mi bebé, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, no un consejo, pero sí sé que nos pasa a muchas, y es que buscamos llenar ese vacío con otro embarazo y pensamos, quiero volver a quedar embarazada, quiero con todas mis fuerzas tener otro embarazo, y es buscando llenar ese dolor, es buscando llenar ese vacío. Pero lo más prudente, no solo desde el punto de vista médico, no solo desde el punto de vista de tu salud, es esperar, porque llegar a quedar nuevamente embarazada y de pronto darte cuenta de que ese nacimiento no va a llenar ese vacío, porque es otro hijo, ¿no? O sea, no es como que quito este y pongo este y lleno ese espacio, no. Obviamente vas a tener el mismo amor por tu otro hijito, pero ese amor no va a llenar el otro que perdiste, ¿no? Entonces, esperar. Es mejor esperar para sanar, es mejor esperar para poder llenar con amor ese vacío, y cuando ya sientas que puedes mirar hacia atrás y decir un momento, ya no me duele como antes, ya no siento esa rabia, ya no siento esa frustración, ya puedo volver a quedar embarazada y sentir que voy a tener todo el amor para esa personita sin quitárselo al otro, ¿no? Entonces creo que sí, igual es algo que debes conversar con tu pareja, obviamente. Te recomiendo sí el acompañamiento, ya sea personal o grupal, pero de un psicólogo, de alguna persona que pueda instruirte en este camino, porque pues es bastante duro y no es bueno que lo vivas sola, o si eres algún papá que está enfrentando el duelo por una pérdida, pues tampoco vivirlo solo no es lo ideal, porque en algún momento ese dolor tendrá que salir a la luz, ya sea con llanto o con una enfermedad, porque los dolores reprimidos, los dolores que quedan encapsulados, que no salen a flote, el cuerpo termina manifestándolos de alguna manera, y muchas veces es en enfermedades. Entonces, bueno, ya para finalizar, bueno, yo no quería editar este video, por eso tendrá que salir con errores, con lo que sea que haya pasado, de pronto con la voz entrecortada. Bueno, yo no quería editarlo porque quería compartir con ustedes precisamente eso, cómo soy yo y parte de mi vida, porque bueno, como les decía, ya vamos a ser 20,000 personas y wow, no lo puedo creer, porque cuando empecé este canal lo hice pensando pues en compartir información que yo busqué en algún momento y que no encontré, y dije, bueno, esto le puede servir a alguien, así que vamos a compartirlo. Entonces, bueno, nada, los quiero mucho, les agradezco a todos los comentarios, los me gusta, los videos compartidos, absolutamente todo. Muchísimas gracias por estar conmigo acá en Mamá y Doctora. Esto es un poquito de lo que soy. Me acuerdo de todos mis suscriptores y de todas las personas que me han dejado aquí algún comentario todos los días. Oro mucho por ustedes, los quiero muchísimo. No olviden que la mejor medicina siempre es el amor, y hasta pronto.